En esta hora les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús, en primer libro de Reyes, capítulo 13. Amén. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. He aquí que un varón de Dios, por palabra del Señor, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que el Señor ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo: prendedle. A la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia del Señor tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró al Señor, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diere la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Un profeta de Judá, de un varón de Dios, un profeta de Judá, es enviado a Betel, al rey Jeroboam, rey de Israel, rey de las 10 tribus de Israel. Dice que cuando llegó a él, clamó contra el altar por la palabra del Señor, dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemarán sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Dice que el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra del Señor. Este varón de Dios, este profeta de Judá, profeta de Dios, fue enviado, y dice que se cumplió la palabra del Señor contra el altar. Dice que el rey extendió su mano, exclamó, están ahí signos de exclamación, mas la mano que el rey había extendido se le secó y no la pudo enderezar. Dice también que el rey pues le pidió al varón de Dios que orara por él para que su mano fuera restaurada, y el varón de Dios oró al Señor y la mano del rey se le restauró y quedó como antes era. El rey le dijo al varón de Dios, al profeta de Judá: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El rey le ofreció un presente, le ofreció que comiera con él y que le iba a dar un presente, pero por palabra del Señor a este varón de Dios se le había ordenado que no comiera, que no bebiera y que no regresara por el camino que fueres, dice. Y se regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel.
Dice el 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que habían hablado al rey, y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, enseñadme el asno, y ellos le enseñaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. El viejo profeta le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra del Señor al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, así dijo el Señor, por cuanto has sido rebelde al mandato del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde el Señor te había dicho que no comieses pan ni bebes agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver de camino, dijo él, varón de Dios es, que fue rebelde al mandato del Señor, por tanto el Señor le ha entregado al león y le ha quebrantado y matado conforme a la palabra del Señor que le dijo. Esta escritura nos trae una grande enseñanza para nosotros. Vemos como el varón de Dios, pues era un varón de Dios y era sincero delante de Dios, servía al Señor y su intención era obedecer la palabra del Señor. La intención de su corazón era obedecer la palabra del Señor. Vemos que cuando el rey le ofreció un presente, le invitó a su casa a comer y le iba a dar un presente, él dijo, aunque me des la mitad de tu reino, no comeré pan ni beberé agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor, diciendo, no coma pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Pero aparece ahí, nos habla la palabra del Señor de un viejo profeta, que por cierto, no era un viejo profeta del Señor, y más adelante vamos a ver que era un viejo profeta, pero de los de Baal. Y este viejo profeta dice que lo engañó. Dice que yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. El varón de Dios no tenía la intención de desobedecer, de ser rebelde a la palabra del Señor. Pero este viejo profeta dice que mintiéndole, le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Qué fácil
o con qué sutileza este viejo profeta le engañó al varón de Dios. Sus palabras textualmente le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra del Señor, diciendo: pues puedes comer, puedes beber. Y este profeta, este varón de Dios, fue engañado y dice que porque fue rebelde a la palabra del Señor, su cuerpo no iba a ser sepultado en el sepulcro de sus padres. Y vemos cómo dice su palabra, que le tocó un león en el camino y le mató. Qué fácil fue engañado el varón de Dios. Con qué sutileza fue engañado el varón de Dios. Dice también, vamos a seguir leyendo, desde el versículo 27, y habló a sus hijos y les dijo: ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle, y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo: ay, hermano mío. Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por profeta del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Sin duda, es ahí donde nos damos cuenta que este profeta, este viejo profeta, era un profeta de Baal, porque la palabra del Señor había sido profetizada en el versículo 2, dice: aquel clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo: altar, altar, así ha dicho el Señor aquí, que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Era de esos sacerdotes, era este hombre de esos profetas de Baal, y por eso él mismo dice: cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda, dice, vendrá lo que él dio a voces por palabra del Señor contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Dice el versículo 18: yo también soy profeta como tú. ¿Cuántas de las veces no nos han dicho o nos dicen en nuestra vida: yo también soy cristiano como tú? No es necesario que seas pues tan extremista o tan exagerado, pues no es necesario que seas tan estricto, pues igual y la salvación es por gracia, es por obras. ¿Cuántas de las veces no nos han dicho de esa manera: yo también soy cristiano como tú? No es necesario, quizá a la mujer se le dice: no es necesario que uses la cubierta, pues la cubierta es el velo, el cabello de la mujer, y pues cosas así para engañar al cristiano. De esa manera viene el engaño para el cristiano. Yo también soy cristiano como tú. Y si ve la forma de vestir, pues se da cuenta que pues es cristiano solamente de labios. Y pues de esa manera llega el engaño al cristiano, diciéndole, mintiéndole: yo también soy cristiano como tú. Y más aún, un ángel del Señor o el Señor me reveló por sueños, me habló por sueños y me dijo pues que no era necesario ser tan exagerado, tan estricto, tan extremista, y que pues podemos vivir una vida pues cristiana ligera. Y de esa manera, de esa forma, similar como fue engañado el profeta o el varón de Dios,
Así llega el engaño a los cristianos en nuestros días. Yo también soy cristiano como tú. El Señor me habló, me reveló, ven con nosotros para orar por ti. Se han levantado de la silla de ruedas los inválidos, se han hecho grandes milagros. Ven, yo soy cristiano como tú. El Señor me habló, me reveló, me mostró que no es necesario que vistas de esa manera, que Dios solamente pide o quiere el corazón. De esa manera llega el engaño a los cristianos. Vamos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 4. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer segunda de Timoteo 4, 1, desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Que prediques, dice la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Dice su palabra en el versículo, aquí mismo, pero el capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, eso significa en el temor de Dios, que todos los que quieren vivir en el temor de Dios, en Cristo Jesús, padecerán persecución. El vivir en el temor de Dios, eso significa que vamos a padecer, que vamos a sufrir, que van a venir pruebas, luchas a nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque vamos en contra de la corriente del mundo. Vamos en contra, por esa razón vienen a nuestra vida pruebas, luchas, tribulaciones, porque no vivimos de la misma manera que vive el mundo. Y por eso los que quieren vivir en el temor de Dios van a padecer persecución. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo el versículo 3? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Los que quieren vivir en el temor de Dios padecen. Vienen pruebas, luchas, tribulaciones a sus vidas, con tribulación, pero con esperanza de tener la salvación de Dios, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina se sufre. Se sufre quizás en la forma de vestir, usar la cubierta, el vivir en el temor de Dios, el soportar, el padecer por amor al Señor. Se sufre la sana doctrina.
pero nos habla de que es un tiempo en el cual nadie, o algunos más bien, no quieren sufrir la sana doctrina, sino que, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuántas predicaciones hay en las redes sociales? Hay de la iglesia en San José de Gracia, hay en la iglesia en Puebla, Zacatecas, en Guadalajara de la sana doctrina, pero da la casualidad que muchas de las veces, pues nosotros terminamos escuchando a predicadores modernos, y ahí está diferentes predicaciones de la sana doctrina de diferentes lugares, pero nuestro oído está en predicadores modernos que hablan de sanidades o de milagros o de prosperidad, y abandonamos o dejamos o tenemos en poco o no escuchamos la sana doctrina de diferentes lugares. Tenemos para oír sana doctrina en Guadalajara, en las redes sociales, en Puebla, en Zacatecas, en San José de Gracia, pero aquí nos habla de que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Que busca una doctrina conforme a sus propios deseos. Una doctrina que pues tolere nuestro pecado o nuestra forma de vivir. Dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sofrio en todo, soporta las aflicciones. El que quiera vivir en el temor de Dios va a sufrir aflicciones, pero tendrá la esperanza de la vida eterna, de la salvación. Vamos a ir al libro de los Hechos. Hechos capítulo 17. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Dice también, si leemos versículos anteriores, nos dice que los de Atenas, pues siempre estaban atentos y escuchaban alguna cosa nueva. Dice el versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Tenían esa curiosidad de escuchar, de oír algo nuevo. ¿Qué había de novedad o algo nuevo? Dice ahí. Pero ¿qué nos dice su palabra? Vamos a ir a Jeremías capítulo 6. Los atenienses buscaban novedades, escuchar algo nuevo.
pero su palabra nos dice en Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellas hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, donde los castigue, caerán, dice el Señor. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Mientras que los atenienses se interesaban en escuchar algo nuevo, alguna novedad, su palabra nos dice que nos paremos en los caminos y miremos y preguntemos por las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él. Si lo hacemos, dice que hallaremos descanso para vuestra alma. Y no sigamos, como dice allá en 2 de Timoteo 4, 1 al 5, no sigamos, no busquemos maestros conforme a nuestras concupiscencias o conforme a nuestros deseos. Porque dice el versículo 13, que desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hablan de prosperidad, de bendición, de paz, y la realidad que si no hay santidad, si no hay obediencia a Dios, no hay paz. No hay paz para el impío, dice el Señor en su palabra. Vamos a ir Jeremías aquí mismo, pero el capítulo 23, versículo 28. El profeta que tuviera el sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuera enviada mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras cada día de su más cercano. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, dice, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? La paja representa la liviandad. Vivir una vida cristiana ligera, liviana, sin obedecer. Pero dice, por eso pregunta, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra. Así es la palabra del Señor que nos quebranta. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Esa es la palabra de Dios verdadera, que quebranta, que convierte la vida de la persona, que la cambia, que hace sabio al sencillo. Vamos a ir, primera carta de Juan, capítulo 4. Amén. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dice el 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Dice, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, Él no es, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a ver segunda carta de Juan, versículo 4. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol Juan dice que se regocija porque había hallado que algunos de sus hijos andaban en la verdad conforme al mandamiento que recibimos, dice el Padre. Andaban en la verdad, en la palabra del Señor. Dice 7, que muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Muchos engañadores. Ya vimos con qué sutileza, qué facilidad se puede engañar al cristiano diciéndole, yo también soy como tú. Porque el Señor me habló, me reveló, me mostró, y de esa manera el cristiano puede ser engañado. Dice el versículo 8, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Miremos, tengamos cuidado por nosotros mismos, para que no perdamos el fruto de nuestro trabajo, que no seamos engañados y perdamos el fruto de nuestro trabajo. Dice el 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Quizás algunas de las veces llegan a nuestras casas, quizás pidiendo que los hospedemos, y alguno de nosotros pueda que al no hospedarlo le redarguya el no hacerlo, y que piense que pues tal vez está haciendo mal al no hospedarlo. Pero su palabra es clara. Si alguno viene a visitarnos y no trae la doctrina del Señor, la doctrina, la verdad, dice, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces el Señor nos da la autoridad para
no recibirlos en nuestras casas. Si no traen la doctrina del Señor, no podemos recibirlos en nuestras casas. ¿Por qué? Porque participamos de sus malas obras. Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Versículo 19. Dice su palabra: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, y no hacedor de la obra, este será bienaventurado de lo que hace. Y alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón. La religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Su palabra nos dice que recibamos con mansedumbre su palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Y nos dice que seamos hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Si solamente oímos y no obedecemos, nos engañamos nosotros mismos. Dice: el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántas sectas, cuántas religiones allá afuera no afirman decir que son la religión verdadera, que tienen la verdad, que tienen la salvación? Pero su palabra nos dice que es el hacedor, que es aquel que obedece, es el que va a ser bienaventurado en lo que hace. Si alguno dice se cree religioso, se cree tener la religión verdadera y no refrena su lengua, engaña su corazón. Y la religión del tal es vana, no tiene valor, porque la religión pura y sin mácula, sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas de sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Si alguien dice que tiene la religión verdadera y no se guarda sin mancha del mundo, ¿cómo podrá tener una religión pura y sin mancha, como dice aquí? Vamos a terminar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. Dos 10 dice su palabra: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, no que se complacieron en la injusticia. Qué importante es amar la verdad, amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No amaron la verdad para ser salvos.
no tuvieron el amor de la verdad. Por esa razón, dice, Dios envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, todos los que no tuvieron el amor de la verdad para ser salvos. Debemos de amar la verdad que está en su palabra, porque son los hacedores, son los que hacen la voluntad de Dios, los que son justificados delante de Dios. Como lo dijo el Señor, que todo aquel que hace su voluntad. Pues ahí terminamos. Dios los bendiga y los guarde.